Buenas noches, Dios les bendiga. Soy la pastora Noemí Ramírez de Casa de Esperanza y estoy aquí esta noche para compartir con ustedes un tiempo de reflexión y también de oración. Quiero decirles que durante el día estaba pensando hacerlo, pero yo sé que en este día hemos estado teniendo muchos servicios en línea y pues estamos, gracias a Dios, tenemos a muchos pastores y pastoras que han estado compartiendo la palabra y han estado teniendo tiempo de oración y tiempo de meditación con nosotros a través de estos medios que Dios nos ha dado. Qué bendición por ello. Y yo quiero pedirle que si usted en este momento me está viendo y está acompañándome en vivo, pues me ayude a compartir o nos dé una palabra, ya sea un saludo o si tiene también alguna petición de oración o cualquier cosa que necesite, por favor, déjenos saber. Como ustedes saben, estoy ahora comenzando un ministerio aquí en Sherman, un ministerio hispano que se llama ya Casa de Esperanza, y hemos estado en estos días que hemos tenido que estar todos guardaditos, pues hemos estado tomando todas estas oportunidades para poder compartir a través de Facebook, a través de conectarnos en línea, a través de Skype y de otros medios. Y en esta noche, pues quiero compartir con ustedes, yo sé que como ya lo hemos comentado mucho, porque eso es algo que se está comentando, ¿verdad? En todo a través de sermones y de pensamientos y de reflexiones. Estos tiempos son tiempos muy difíciles para nosotros. Estamos experimentando, creo que algo que jamás habíamos experimentado. Creo que hace algunos años atrás, si me hubieran hecho la pregunta de qué estaba yo esperando para el 2020, yo creo que hubiera dicho, bueno, yo creo que para el 2020 estaremos viendo autos voladores u otras cosas que jamás habíamos visto. Y lo triste de todo es que en el 2020 no ha pasado eso. Ahora estamos todos en este 2020 aprendiéndonos a lavar las manos correctamente. Eso me causa risa, pero también, bueno, es parte de la vida, ¿verdad? Son tiempos difíciles, tiempos que jamás ninguno de nosotros esperó. Pero en esta tarde yo quiero tomar un tiempecito de su tiempo para compartir con ustedes un salmo que creo que es quizás el salmo más conocido para todos nosotros. Es el salmo que se repite. Yo creo que incluso muchos de nosotros lo repetimos en la mañana cuando nos levantamos o en la noche cuando nos acostamos. A mí me ha tocado repetirlo con personas que están en una cama enfermos o que están también cerca para partir con el Señor. Porque es un salmo que nos da mucha esperanza, es un salmo que nos reconforta y es un salmo que yo creo que hasta las personas que no son muy asiduos lectores de la Biblia se pueden identificar con él, y es el Salmo 23, el que muchos nosotros conocemos como el Salmo del Pastor. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes quizás un poquito más, deshilar un poquito más este salmo y ir haciendo una pequeña reflexión sobre cada una de las frases que encontramos en este salmo. El Salmo 23, como ustedes saben, empieza diciendo: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Cuando nosotros leemos esta afirmación, por lo general nuestra atención se centra en el hecho de que poseemos un pastor. Pero la realidad es que el pastor es el que nos posee a nosotros. No escogimos nosotros al pastor, Él es el que nos escogió a nosotros. Esta es una declaración que no se centra en la oveja, sino en el pastor. El pastor realmente, y estamos hablando del pastor, referencia a Dios, por supuesto, a Jesús, no necesita ayuda de las ovejas para su trabajo. Solo hace lo que tiene que hacer y ya. Y también es una figura del pastor que muchos de nosotros hemos escuchado, que quizás no lo hemos visto, pero los pastores que cuidan ovejas en el campo, ¿verdad? Por ejemplo, en Jerusalén. El pastor, como no necesita ayuda de las ovejas para su trabajo, él hace lo que tiene que hacer y ya.
La sobrevivencia de una oveja, sin embargo, depende solamente y únicamente del pastor. Luego dice el Salmo, nada me faltará. El Salmo nos dice aquí que Dios, quien es nuestro pastor, puede suplir todas nuestras necesidades, así como lo hizo en el desierto con su pueblo por 40 años, donde los alimentó y les dio de comer, de beber, y sus ropas y zapatos no se envejecieron. El poder del pastor no tiene límites y sus promesas son nuestra confianza. Ahí lo podemos leer también en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Luego el Salmo continúa diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No es comer, es descansar. Un error común que hacemos nosotros al leer este versículo es pensar en que en los verdes pastos las ovejas van a comer. Pero lo que textualmente dice es descansar, lo cual es algo muy, muy, muy diferente. Y déjenme decirles, hay diversas razones por las cuales el pastor determina que una oveja debe descansar. Y una de ellas es la rebeldía de la oveja que tiende a alejarse del rebaño y está en peligro de ser atacada por los depredadores. El pastor solo quiere llamarnos a la reflexión. Cada uno de nosotros es un caso en particular y el trato de Dios en cada uno de nosotros es personal. Gracias a Dios que Él es nuestro pastor y nos dirige en todo y nos trata con amor. Déjenme decirles que hace algunos años, por propia experiencia, yo experimenté específicamente esta parte del Salmo 23. Primeramente en el año 2009 yo fui diagnosticada con cáncer de seno, así que soy sobreviviente de cáncer. Pero el cáncer no me mató. A los 2-3 años después de eso, tuve una pancreatitis que casi me lleva a la tumba, casi muero. Pero el Señor me sacó adelante. Yo recuerdo que una noche estando en el hospital, en una reflexión personal, yo le decía, Señor, si este es mi tiempo, si mi tiempo hasta aquí ha llegado, es el tiempo en que tú quieres que yo vaya a tu lado, estoy lista. Creo que esa fue la única vez que yo realmente he sentido tan cerca a la muerte. Sin embargo, fue un tiempo realmente de descanso, de reposo. Yo recuerdo que muchas personas, miembros de mi iglesia, que me quieren mucho, me vinieron a visitar. Pero particularmente recuerdo una hermana que vino y sentada, una hermana que habla muy pausadamente. Y recuerdo que se me quedó mirando antes de orar conmigo y me dijo, pastora, yo quiero decirle una cosa. Dice, a veces ustedes, los pastores, tienen muchas cosas que hacer, se preocupan por todos nosotros, realmente a veces ni siquiera toman su día de descanso. Y yo quiero decirle que el Salmo 23 dice que en lugares de delicados pastos el Señor nos hará descansar. O sea, no dice posiblemente nos va a poner a descansar, no dice si tú quieres te hará descansar, dice nos hará o me hará descansar. Dice, piensa en eso. Este es el momento que el Señor le está poniendo a usted realmente a descansar. Es un tiempo que usted necesita, es un tiempo de descanso. Así que no se preocupe, que los demás estamos haciendo nuestro trabajo y la iglesia va a seguir adelante. Esas palabras nunca se me van a olvidar porque fueron palabras muy importantes para mí en ese momento, pero también me hicieron entender que realmente así es. Muchas veces el Señor nos da esas pausas para que nosotros descansemos. Y a propósito de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que este es un momento en el cual el Señor nos está dando un tiempo de calidad, porque así lo quiero decir, un tiempo de calidad con nuestras familias, con las personas que están cercanas a nosotros. A veces en la vida nos envolvemos en tantas cosas que se nos olvida
que tenemos que también tener un tiempo con los nuestros, con los que están más cercanos a nosotros. Y esto muchas veces es nuestra familia. Y en nosotros que somos pastores, muchas veces se nos olvida. Siempre ponemos primero a la familia de la iglesia, las necesidades de la iglesia, y a veces se nos olvida que nosotros también tenemos que cuidar de nuestra familia, que también somos responsables por los hijos, por la familia que Dios nos ha dado. Así que este es un tiempo para descansar. Continúa diciendo el Salmo 23, junto a agua de reposo me pastoreará. Aquí no habla de beber, habla de pastorear. Significa que Dios usa sus medios disponibles. Puede ser el pastor, puede ser algún hermano, quizás un sueño o una visión. El pastor siempre va a saber, en este caso Dios, qué instrumento él va a usar en cada caso. Pero una cosa sí es segura, no te quedarás sin saber qué paso. Él te pastoreará, te guiará, te llevará hasta donde tú tienes que llegar. Él te va a llevar a esas aguas de reposo. Dice también la escritura, ¿verdad? En la escritura nosotros podemos ver que el agua es también símbolo del Espíritu Santo. No importa lo que tú estás caminando ahorita, no importa si tú no puedes ver claramente el camino por el que estás yendo, no importa si tú no tienes claro lo que viene hacia adelante. Yo te puedo asegurar una cosa, que cuando nosotros nos dejamos guiar por el pastor, el gran pastor de las ovejas, siempre nos va a llevar por aguas de reposo. No a tomar el agua, pero a sentir ese reposo y a sentir la presencia del Espíritu Santo. Hay una cosa muy curiosa que yo no sé si ustedes saben, pero las ovejas son por naturaleza casi ciegas. O sea, la vista de las ovejas es muy limitada. Las ovejas, más que todo, y eso lo podemos ver claramente, ¿verdad? En todas las historias que Jesús contaba acerca de las ovejas, ¿verdad? Y en las veces que él hacía referencia al pastor y a las ovejas, el Señor Jesús decía, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Porque todas las ovejas se dejan guiar básicamente por el oído por su oído, que es muy bueno. Y es así como las ovejas siguen la voz del pastor. O sea que normalmente las ovejas no pueden ver lo que no está al alcance de su vista. Tienen una vista, como ya dije, muy limitada. Pero cuando éstas se acercan a las aguas de reposo, al río, al mar o donde van a reposar, ellas pueden ver en ese espejo, ¿verdad?, a su pastor. Eso sucede también con nosotros. Cuando nosotros bajamos a las aguas de reposo, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y entramos en ese reposo, en esa quietud, en esa calma, como la que hoy estamos viviendo nosotros, podemos ver en ese espejo de quietud la presencia de Dios. Podemos ver reflejada la presencia de Dios y podemos sentirla en nuestras vidas. Es un espejo del alma, es una retrospectiva de nuestra condición también. Desde el punto de vista de Dios y en su amor, Él nos hace ver y entender muchas veces cuando estamos en ese momento y podemos ver a Dios. Muchas veces también Él nos muestra nuestros errores y nuestras fallas. Mirarnos en ese espejo de Dios también, eso es lo más importante, nos hace a nosotros crecer espiritualmente. Es muy importante por eso venir a las aguas de reposo. Pero el Salmo no termina ahí. El Salmo también dice, confortará mi alma. Estoy hablando del Salmo 23 para las personas que se acaban de conectar. Estoy haciendo un desmenuce de este Salmo para compartir cada frase, como yo lo puedo ver. Dice, confortará mi alma. Eso quiere decir que nosotros estamos siendo tratados por el pastor. Una parte muy importante de cómo Dios trata en nosotros
es ese consuelo que nosotros podemos sentir después de haber pasado por una prueba. ¿Quién no ha pasado por una prueba? ¿Quién en este momento no se siente con cierto temor, con cierta incertidumbre, con cierta desconfianza, con cierto miedo, con cierta ansiedad, incluso quizás hasta con cierta depresión? Pero Dios trata con nosotros. Dios no nos deja. Dios nos rescata. Dios nunca nos ha dejado sumidos en la tristeza. Nosotros podemos ver a través de la palabra que el Señor nunca nos ha dejado, nunca ha dejado a nadie. Él nos rescata y Él lo hace por la simple y sencilla razón de que nos ama. Nos ama a pesar de nuestros errores y Él siempre nos va a motivar a levantarnos y seguir adelante. En este momento, para aquellas personas que están pasando por un momento difícil, porque yo sé que independientemente de esta situación que estamos viviendo, hay personas que están perdiendo su trabajo, hay personas que están preocupadas, ¿cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer para pagar mi carro? ¿Cómo voy a hacer para traer comida a la casa? Muchos tenemos la bendición de poder tener un salario seguro, de poder tener en nuestra casa el refrigerador lleno de comida. Pero hay familias, y eso que nunca se nos olvide, que viven al día, tienen que salir a vender cosas para poder traer comida a la casa. Y esas son las personas quizás que hoy están siendo más afectadas, personas que no saben qué va a pasar el día de mañana, porque no saben, están rentando una casa y no saben cómo van a pasar. Y yo quiero decirles que yo no tengo una solución inmediata para una situación así. El mismo gobierno, no sé si la tenga o no, pero nosotros tenemos que confiar en la promesa de que Dios no nos va a dejar en momentos como estos. Él siempre no solamente va a confortar nuestra alma, porque no solamente somos espíritu, pero también tenemos niños y nosotros mismos tenemos que alimentarnos de la comida material. El Señor proveerá. Él nos dirá que nos ama, que Él siempre va a estar ahí y nos va a dar una nueva oportunidad y va a proveer para nosotros. En otras palabras, debemos mantenernos fieles porque el Señor permanece fiel. Él no nos va a soltar de su mano. Continúa diciendo el Salmo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Los pastos en sí mismos no conducen a ninguna parte. Usted puede ir a un campo donde hay pastizales y usted puede ver hacia el infinito y a lo mejor no va a ver dónde termina. A lo mejor puede ser que le lleve a alguna parte, puede ser que no le lleve a ninguna parte, pero usualmente los pastos no conducen a ninguna parte. Por eso es que el pastor tiene que sacar a las ovejas del estancamiento de los pastos, que muchas veces para las ovejas son bonitos y agradables. Pero ¿saben qué? En esos pastos, cuando nos entramos en esa zona de confort, allí no hay metas. Y por eso es que el pastor necesita estar ahí. Porque es muy bonito, ¿verdad? Pensar que, bueno, ¿por qué el pastor lleva las ovejas a los pastos y no las deja simplemente que hagan lo que ellas quieran? Esa no es la idea. La idea es que el pastor tiene que estar cerca, primero porque, como ya dije antes, las ovejas tienen una vista limitada. La otra es que no son tan listas, son animales un poquito tontitos, ¿verdad? Y el pastor tiene que estar siempre pendiente de ellos. Si el pastor los lleva al pasto y los deja ahí, las ovejas se van a quedar ahí toda la vida, come, pero ahí no hay ninguna meta. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. A veces los pastos se pueden convertir en una distracción total con las cosas materiales, ¿verdad? Eso quizás había pasado con nosotros. Estábamos en esta zona de confort, en este pasto donde veíamos oportunidades de negocio, oportunidades de hacer muchas cosas, oportunidades de tantas cosas que quisiéramos, ¿verdad?
Pero ahí posiblemente Dios vio que no había una meta para nosotros, o quizás que nos hemos estado desviando de la meta que Él tiene para nosotros. Por eso a veces los pastos pueden ser una distracción total. Pero nosotros, como personas, pero también como iglesia, ¿verdad? Aquellos que son parte de una iglesia, Dios nos ha llamado para alcanzar metas y para ir de gloria en gloria y de poder en poder. No podemos estancarnos. El Señor conoce el camino y nos guía, ya sea individualmente o ya sea como iglesia, no por la fuerza, sino guiándonos. Ese es el trabajo del pastor, es lo que Dios hace con nosotros. El pastor guía, el pastor ayuda, el pastor dirige, ¿verdad?, al rebaño. Él va adelante siempre para que le sigamos y lo hace por amor a su nombre. Luego viene una parte muy interesante del Salmo, y estoy hablando del Salmo 23 otra vez. Estoy llevando frase por frase y he llegado a la frase donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es verdad que las sombras nos asedian durante este tiempo especialmente. Yo creo que en este momento todos nosotros nos sentimos asediados por la sombra de la muerte. Especialmente, ¿verdad?, aquellas personas que saben que tienen una condición de salud que los pone en ese grupo que es un grupo de alto riesgo. Yo misma les platicaba hace algunos momentos atrás que por ser una sobreviviente de cáncer y por haber pasado por situaciones de salud, soy una persona que puedo estar considerada de alto riesgo. Pero aparte también por mi edad. Pero así como yo, hay muchas personas quizás en peores situaciones y en peores condiciones. Y la sombra de la muerte siempre nos está asediando. Nos asedia en la vida que vivimos, en la vida cotidiana, pero también durante nuestro caminar con Cristo. Pero entendamos, hermanos, amigos, que son solo sombras de muerte y no la muerte. Y yo aquí les quiero decir una cosa, ojo con eso, ojo con eso. La muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Sin embargo, quizás algunos seremos probados y atacados de diferentes maneras y nuestra fe será puesta a prueba. Una de las cosas que yo he aprendido en mi ministerio a través de la lectura de la palabra es que, y lo creo firmemente y lo digo con convicción, nosotros fuimos creados para la eternidad. Y cuando hablo de que fuimos creados para la eternidad, no estoy diciendo que no voy a morir. Yo sé que un día el Señor me va a llamar a su presencia. Pero ese será mi tiempo en esta tierra. Pero yo sé que más allá de esta vida hay algo más que me espera y es la vida eterna. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Que más allá de esta muerte, por eso decía, son sombras solamente de muerte. Porque la muerte no podrá derrotarnos porque estamos en Cristo Jesús. Las sombras no podrán ocultar la hermosa luz que brilla en las alturas. Así que si en este momento tú estás sintiendo ese miedo, que piensas que te puedes morir en este momento, yo te pido que tú levantes tus ojos y hables con el Señor. Muchas veces decimos que cierres tus ojos y hables con el Señor. Yo digo, abre tus ojos y ve hacia adelante, porque lo que viene hacia adelante y lo que Dios tiene para nosotros hacia adelante es mucho más grande y poderoso. Yo puedo ver, como siempre lo he visto, porque siempre he creído en un Dios de planes y propósitos, y lo que he experimentado en mi propia vida ha sido que después de un momento difícil en mi vida, vienen momentos nuevos. Algo se renueva dentro de mí.
Y cuando hablamos de renovación, yo creo que este es también, volviendo a lo que había mencionado, estamos pasando por un momento difícil. Y yo creo que este es un momento de renovación también. Nuestras vidas, nuestras familias, pero también la tierra necesita un respiro. La casa, como yo decía en uno de los mensajes que he dado anteriormente, la casa que Dios nos ha dado necesita un break, necesita renovarse, necesita un parar. Y eso es lo que nosotros podemos ver en esta hora. Algo que aprendemos de la misma tierra es que para poder nacer hay que morir. Y Pablo lo decía de una manera muy linda, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo muero hoy, estoy listo para morir, pero si Dios quiere extender mi vida, ¿verdad? Pues gloria a Dios y esperando lo que venga hacia adelante. Luego continúa diciendo el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese es, creo, dentro de todo el salmo, que es un salmo, como yo decía al principio, es un salmo bello, lleno de promesas, lleno de palabra, lleno de bendición, lleno de cosas que realmente nos renuevan a nosotros como humanos. Creo que esta es la parte, una de las partes más hermosas, y es una promesa del Señor. No hay que temer mal alguno porque Él estará con nosotros. Su promesa es, yo estaré con ustedes cada día, hasta el fin del mundo. Unas palabras que decía el Señor Jesús, ¿verdad? A sus discípulos, no temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darte el reino de los cielos. Así que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él estará con nosotros, como Él estuvo allá con Abraham, con toda su descendencia, como estuvo con David, como estuvo con todos con Moisés, con los profetas, con los discípulos, con todos aquellos que nos han precedido. El Señor seguirá estando con nosotros hasta el fin del mundo. Continúa el Salmo diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliento es, por supuesto, para mí un sinónimo de consuelo. Nuevas fuerzas para seguir adelante. Y estas nuevas fuerzas nos las dan esa vara y ese cayado. La vara es para proteger. Eso nos alienta al saber que el pastor vigila nuestros pasos y nuestros sueños y que el maligno no podrá dañarnos. Nosotros podemos descansar tranquilamente porque el Señor vela nuestro sueño. El cayado, y ustedes saben la forma de esta como bastón que decimos también, ¿verdad? El cayado es una especie de vara, pero con esa curvatura en un extremo que sirve para atrapar a las ovejas. O sea, eso da seguridad. Por más que las ovejas corran, y hemos estado hablando de las ovejas, ¿verdad? Y que son cortas de vista, que son un poquito tontitas, que tienen un muy buen oído, aunque a veces se hacen no quieren oír. Pero las ovejas, por más que corran, no podrán escapar de los cuidados del pastor. Así que, y eso lo hemos visto nosotros en la vida, ¿verdad? Hay tanta gente que yo he tenido en mi oficina, en momentos, a veces compartiendo con personas que me dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios. Estoy decepcionada de Dios. No quiero saber nada de Dios porque ¿dónde está Dios cuando está pasando todas estas cosas, ¿no? O sea, siempre tenemos una excusa para correr, para huir, como lo hacen las ovejas, pero el pastor siempre está ahí para alcanzarnos con el cayado, donde quiera que nosotros nos quedamos esconder. Como decía el mismo David, ¿verdad? En el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere al fondo del mar, ahí estás tú. Si me fuere al abismo, ahí estás tú. O sea, ¿dónde nosotros podemos ocultarnos de la presencia de Dios? No importa qué tanto nosotros queramos huir
de la presencia de Dios. El amor de Dios es más grande que nuestros miedos y que nuestro deseo de no tener nada que ver con Él. Y eso es lo que a mí me anima siempre, porque lo he vivido, lo he experimentado, lo he visto con personas que han sido transformadas por el poder de Dios cuando eran personas que renegaban de Dios, pero que Dios tuvo paciencia como un buen pastor. Los llevó, los acarició, los cargó, algunas veces hasta ¿verdad? Quizás algunas veces la oveja, no sé, pienso yo, me estoy imaginando que a lo mejor hasta muerde al pastor para que la suelte, pero el pastor sigue siendo fiel y sigue estando ahí y la acaricia, la cuida, la protege. Esa es exactamente, yo creo que David plasmó en este salmo exactamente ese amor del pastor, ese amor de Dios hacia nosotros, que nos cuida, nos protege, nos lleva, nos alimenta, nos sustenta. Y aún en los momentos donde estamos pasando, como dice el Salmo, por el valle de sombra de muerte, Él ahí va a estar para nosotros. Así que en esta situación, aún en el peligro, la vara del Señor, el cayado del Señor, nos infundirán aliento, nos deben infundir aliento. Luego dice, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Estoy llevando el Salmo 23 para personas que entraron un poquito tarde. Nuestros angustiadores o perseguidores quieren vernos destruidos. Quizás este virus que ahora tenemos, ¿verdad? El coronavirus quiere acabar con nosotros, pero el Señor no lo permitirá. En el momento apropiado, Él nos dará la victoria. Y en este caso, cuando se habla de enemigos, ¿verdad? El salmista habla de enemigos. Dice que Él los honrará delante de ellos. Esta es una confirmación de la promesa. El Señor honra a los que le honran. Con seguridad, nadie que confíe en el Señor va a ser avergonzado. A pesar de todos los ataques del enemigo, los que quieren hacernos mal verán cómo el Señor nos bendice. La bendición de Dios siempre está con nosotros. Aún en estos momentos tan preocupantes, tristes y para algunas familias y países devastadores, el Señor sigue estando con nosotros. La mano de Dios no se ha acortado. Por último, las últimas tres frases dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ser ungido es pertenecer a Dios. Como dijo David, ¿verdad? Cuando andaba persiguiendo al rey Saúl, tocar yo al ungido del Señor. David sabía que nadie puede tocar al ungido del Señor. Pero además, ser ungido es descanso y paz para nosotros. Y la copa rebosante del gozo del Señor, el gozo que el Señor nos da a nosotros, aún en medio de estas circunstancias. Hay un canto que personalmente me gusta mucho y dice que se llama Paz en la tormenta, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta, paz y esperanza cuando no puedas seguir. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Ese es nuestro Dios. El Señor unge nuestra cabeza y nuestra copa se mantiene rebosando por la gracia y por la misericordia de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sí, amigos, hemos sido escogidos por misericordia y para recibir la misericordia del Señor. Esa es la única condición que Dios ha determinado, que tú vivas bajo el bien y la misericordia suya. Llegó el momento donde Dios le dio reposo a David. Ustedes recuerdan la historia de David, del rey David, con todos sus adversarios. David fue un rey que tuvo que librar muchas batallas.
Y quizás en algún momento de estos es cuando surge este hermoso salmo, ¿verdad? Él tuvo muchas batallas y finalmente Dios le dio ese reposo de poder estar en paz con sus adversarios. El Señor puso temor en todos los enemigos de David y él tuvo mucho bien, o sea, David tuvo mucho bien y la misericordia de Dios sobreabundó en su vida y en su reino. Y los que conocemos la historia de David sabemos que no necesariamente fue el mejor rey, ni el mejor padre, ni el mejor ser humano, pero por sobre todas las cosas, Dios siempre estuvo con él, por encima de sus errores y de sus fallas. Y eso nos debe traer a nosotros esa paz y esa tranquilidad de saber que no hay nada que detenga la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Tan es así que mismo Dios llamó a David un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quisiera que un día Dios me diga así a mí, ¿verdad? Tú eres una mujer conforme a mi corazón. Yo creo que todavía me falta mucho, pero estamos en ese camino. Y lo mejor de todo es que a pesar de que muchas personas dicen, ¿verdad?, que hay que hacer muchas cosas para alcanzar a Dios, yo digo, lo único que tenemos para alcanzar a Dios es reconocer que lo necesitamos y clamar a Él, y en el momento que nosotros clamamos a Él, el Señor está ahí, porque Él está ahí donde tú estás ahorita, a tu lado, en tu hogar. Aún en este momento, si tú estás solo, no estás solo porque Dios está contigo. La presencia del Señor está contigo. Hemos sido llamados para heredar bendición. Tú y yo hemos sido llamados para heredar bendición. No dejes que te enseñen otra cosa y no te conformes con menos que el bien y la misericordia de Dios. Recuerda, hay muchos que están enseñando por ahí que hay que hacer muchas cosas para alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Y yo te puedo decir, no porque lo diga yo, Noemí Ramírez, sino lo dice Dios, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es venir. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Y además, nosotros sabemos, porque su palabra lo dice, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada mañana. Antes de que tú abras tus ojos en la mañana, antes de que tú abras tus ojos para ver el nuevo día, que ya es una bendición de Dios, ya las misericordias de Dios están para ti en ese día. Así que no te dejes engañar. Dios lo único que necesita es que tú le busques y le busques de corazón. Y por último, el Salmo 23, que es el salmo que hemos estado repasando, termina con esta frase hermosa. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué hermoso es saber que perseverar hasta el final nos dará la oportunidad de poder llegar a ese encuentro con Dios. Y que en la casa de Dios nos esperan realmente, como yo decía hace algún momento atrás, que hemos sido creados para la eternidad. En la casa de Dios nos esperan largos días de bendición, gozo, paz y vida eterna en Cristo Jesús. Pero déjenme decirles, yo sé, a veces hablamos de esto en algo que va a pasar hacia el futuro. Pero yo creo que eso es algo que podemos comenzar a experimentar aquí y ahora. Nosotros podemos vivir y experimentar la presencia de Dios y morar en la presencia o en la casa de Dios. Hay muchas maneras de que podemos quizás interpretar este pasaje. Una es tal vez siendo parte de una comunidad de fe, tal vez no sé, haciendo algo que nos ayude a ser parte de una comunidad, no necesariamente una iglesia, pero también no podemos olvidar que nosotros somos casa de Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos la casa de Dios y nosotros podemos tener esa bendición, podemos tener ese gozo, podemos tener esa paz
y podemos tener una vida que la podamos vivir abundantemente aquí y ahora. Qué hermoso este salmo. Yo les invito a que esta noche, después de que lo hemos desmenuzado o así, frase por frase, vayamos y lo leamos detenidamente y reflexionemos. Este es un salmo de mucha promesa, es un salmo de mucha bendición, es un salmo que realmente nos muestra la grandeza del amor de Dios por cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte esta noche a que tengamos una palabra de oración y quiero decirles que yo sé que hay muchas personas que a veces se sienten, especialmente en este tiempo que estamos encerraditos, se sienten solos, se sienten a veces que tienen necesidad de hablar con alguien fuera de los que están en casa. Y una de las cosas que yo escuchaba esta tarde es cuando hablamos de la distancia social. Más bien yo creo que el término está mal dicho, no debe ser distancia digamos, distancia que no estemos cerca los unos de los otros físicamente, o sea, distancia física, pero la distancia social yo creo que es algo que tenemos que mantener y eso, gracias a Dios que hoy contamos con todos estos medios, podemos hablar por FaceTime, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por todas estas que tenemos, ¿verdad? Todas estas maneras de comunicarnos, recursos, cadenas o como les digan sociales que podemos ahora usar. Y si acaso, yo sé que algunas personas no tienen mucho acceso al internet, de todas maneras, tome el teléfono y hable. Yo quiero decirle que yo estoy aquí. Si usted en algún momento necesita de alguien con quien hablar, puede hacerlo conmigo. Dígame, pastora, necesito hablar con usted. Y yo con mucho gusto me haré un tiempo para poder hablar. Si usted necesita oración, si usted necesita simplemente deshogarse de alguna situación, aquí estoy como pastora también. Dios me ha preparado para dar consejería y estamos aquí para apoyar. No quiero que usted se sienta solo, no quiero que usted se sienta aislado, no quiero que usted se sienta deprimido ni triste. Eso no es nada recomendable. Las paredes, estar encerrado no es nada bueno. Así que usted siéntase con la confianza. Yo tengo una congregación y usualmente a veces los pastores decimos, no, pues mi congregación es la que está aquí en las cuatro paredes. Yo creo en lo que decía Juan Wesley, el mundo es mi parroquia. Y si alguien me llama de Inglaterra para hablar conmigo y quiere platicar, con mucho gusto lo voy a hacer, o no sé, de Argentina, de donde sea, porque yo creo que Dios me ha llamado a pastorear y todos somos ovejas. Entonces, yo, incluyéndome yo también, ¿verdad? Yo soy una oveja que a veces también necesito ser pastoreada y agradezco a todas aquellas personas que están siempre también ahí para mí cuando yo he necesitado de ustedes, siempre han estado para mí. Entonces, el pastoreo es mutuo, tenemos que apoyarnos, seguirnos apoyando unos a otros, especialmente en tiempos como este. Yo quiero decirles que si tienen alguna petición de oración y la quieren mandar también, pueden mandármela por Messenger, por inbox o por un texto o por un WhatsApp o aquí mismo en Facebook, como ustedes quieran hacerlo. Yo les voy a mantener en oración y espero comunicarme pronto otra vez con ustedes. No quería hacerlo tan largo hoy, bueno, pero se fue el tiempo y gracias por su paciencia. Yo les invito que en esta hora oremos juntos, pongamos esta situación, continuemos orando, especialmente por personas que tienen que están, como yo dije hace un momento, hace un rato, que están preocupados por lo que va a pasar y han perdido su trabajo. Oremos por los médicos y enfermeras que tienen que estar ahí trabajando. Y no solamente médicos y enfermeras, todas las personas que tienen que limpiar los hospitales, que tienen que estar trabajando en hospitales, las personas que están trabajando en el área de comida, proveyendo comida, en las tiendas, poniendo mercancía, llenando los anaqueles de mercancía para que no haya esta escasez que hemos estado teniendo. Y también si en algún momento alguien tiene alguna necesidad de comida o alguna cosa que le haga falta, déjeme saber. A lo mejor no estoy en su ciudad, pero podemos de alguna manera, podemos
contactar a alguien que le pueda ayudar. Esa es la ventaja de poder estar ahí. Y vamos a orar por aquellos que se sienten solos en esta hora también, por supuesto. Gracias por estar aquí acompañándome en esta transmisión. Yo les pido entonces que nos unamos en oración en esta hora. Padre amado, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno y porque a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos encontrar el aliento, podemos encontrar pasto que nos refresque, podemos ir a las aguas, podemos encontrar, Señor, tantas cosas que nos recuerdan la promesa, Señor, tuya de que tú estás con nosotros siempre, que no importa por lo que esté pasando, no importa qué pueda pasar en nuestras vidas o tal vez en el mundo, tú, Señor, eres fiel y tú has prometido que tú siempre estarás con nosotros. Gracias por esa afirmación de tu presencia, pero en esta hora, Señor, estoy poniendo especialmente en tus manos aquellas personas que están trabajando cercanamente con los enfermos en los hospitales, por todas las personas que están en los hospitales, por los doctores, enfermeros, por las personas que trabajan en la limpieza, en la cocina, por aquellas personas que están perdiendo trabajo, Señor, por aquellas personas que están también, Señor, separados de su familia, que se han quedado, ahora que se han cerrado las fronteras y que no se puede viajar, que han quedado separados. Padre, oramos por ellos, por aquellos que tienen a sus enfermos en los hospitales y que no se les permite estar con ellos, por aquellas personas que en estos momentos se sienten solos, Señor. Pedimos que tú les abraces en esta hora, que ellos puedan sentir el calor de tu presencia y como leíamos a través de este salmo, Señor, tú estás con nosotros y nos llevas a lugares y a momentos donde jamás nosotros pensábamos que podríamos estar, y ahí, Señor, ahí tú nos pastoreas y nos das tu amor y nos das tu misericordia y nos acompañas, Padre. Te pido, Señor, que tú sigas reteniendo este virus, Señor, para que no siga haciendo daño. Te pido, Padre, que tú con el poder que tú tienes, Señor, y también con la sabiduría que nos has dado a nosotros, que tenemos que hacer nuestra parte, podamos entre todos, Señor, hacer un frente común y hacer posible, Señor, que esto finalmente pueda detenerse. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, pero también a la vez quiero agradecerte porque esto ha sido también un momento que ha sido un parteaguas en la vida de la humanidad, porque nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que nosotros estábamos poniendo como prioridad que realmente no lo son. Y este momento hoy nos recuerda que no hay nada más importante que la familia, que no hay nada más importante que los amigos, aquellas personas que están con nosotros. Y en estos momentos cuando igual vemos también salir lo mejor del ser humano, pero a veces también lo peor del ser humano, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder estar en el lado donde nosotros también podemos empatizar con aquellas personas que están en necesidad. Y cuando veamos a alguien o venga alguien a nosotros con una necesidad, nosotros podamos extender nuestras manos para ayudar, para servir, para poder compartir, Señor, con estas personas. En esta noche, Señor, cuando quizás muchos de nosotros ya estamos para ir al descanso de la noche, pedimos, Señor, que tu presencia nos alcance, que tu mano sanadora nos toque, que tu presencia, Señor, se haga palpable en nuestras vidas y que aun cuando estemos solos en un lugar, no nos sintamos solos, o aquellas personas que están rodeados de muchas personas pero que todavía se sienten solos, que ellos puedan experimentar esta parucía, este momento donde tú llegas, Señor, donde tú estás con ellos, porque tú estás ahí, Señor. Lo único que necesitamos es que las vendas se caigan de nuestros ojos, porque tú estás ahí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas caminando con nosotros y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con nosotros hoy y siempre, donde quiera que estemos. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga y pronto me estaré conectando nuevamente. Voy a poner este video en
en un canal de YouTube que yo tengo bajo Reverenda Noemí Ramírez. Me pueden buscar si quieren ver más mensajes, o también hay algunos mensajes cortos que ustedes pueden compartir. Les invito para que vayan a YouTube, busquen mi canal y le den un like o se inscriban en mi canal, y ahí van a encontrar también este video. Si acaso se lo perdieron desde el principio, ahí lo podrán buscar, o si no, también aquí mismo en Facebook lo voy a compartir varias veces. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarme en esta noche. Los amo en el Señor, y que esta noche sea de bendición, y que mañana un nuevo día para todos, con la misericordia del Señor. Bendiciones.